Paz de Cristo para todos los que estamos aquí reunidos para adorar y glorificar al Señor Jesucristo nuevamente. Damos gracias por las bendiciones que Él nos da en este día de poder congregarnos aquí un domingo más para aprender de su palabra, lo más importante, y conocer qué es lo que tiene para nosotros en este día el Señor. Le agradecemos en este día porque nos permite tener salud, nos permite tener un techo, tener todo lo necesario, y nunca nos ha faltado nada hasta este día de sus bendiciones espirituales. Le agradecemos al Señor Jesucristo porque nos cuida, porque Él nos protege, Él nos habla a través de su Espíritu Santo y nos cuida en todo momento de todo lo que Satanás tiene destinado, o todo el ataque que Satanás hace para con nosotros, y por eso le estamos agradecidos en esta hora. Pues vamos a iniciar como lo hacemos todos los domingos, alabando y glorificando a nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Vamos a iniciar con unos cantos. Después de los cantos vamos a pasar a traer la ofrenda como lo hacemos todos los domingos, y después de ahí a la parte más importante, que son las Sagradas Escrituras, el mensaje que el Señor Jesucristo nos da. Y también para las personas que están conectados ahí por el Facebook, les mandamos un saludo. Y qué bueno que estén escuchando el mensaje, porque este mensaje no es como ningún otro mensaje que hay sobre, vamos a decir aquí en Tijuana. Aquí en Tijuana este mensaje no se predica, y probablemente en todo México haya pocas personas que prediquen el mensaje de Dios. Y por este mensaje estamos agradecidos en esta hora con el Señor, porque la tecnología, cuando la usas para bien, pues te sirve de gran beneficio, porque en todo el mundo nos pueden ver a través de Facebook esta conexión. Vamos a iniciar como todos los domingos lo hacemos, con unos cánticos. Vamos a ponernos de pie, vamos a alabar y glorificar al Señor Jesucristo y agradecerle con unos cánticos. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Toda rodilla se doblará ante Él. Es Jesucristo Dios por siempre. Y toda lengua confesará ante Él. Es Jesucristo Dios por siempre. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Toda rodilla se doblará ante Él, y es Jesucristo Dios por siempre. Y toda lengua confesará ante Él, y es Jesucristo Dios por siempre. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo.
vino celestial, hay vino celestial, vino celestial, vino celestial, vino celestial, vino celestial, vino celestial, se derrama en este lugar. Él ha cambiado mi lamento por alabanza. Ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu. Ha transformado el agua en vino. Ha derramado su fresca unción. Y su Espíritu ministra. Vino celestial, 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 se derrama en este lugar. Gloria a Dios. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Gloria a Dios. Hiciste que el pueblo en seco caminara. Elías oraba y fuego descendiera. Que el flamante sol se detuviera. Es tu poder que trae victoria. Hiciste que el pueblo en seco caminara. Elías oraba y fuego descendiera.
flamante sol se detuviera. Y es tu poder que trae victoria. Declaramos victoria. Levanta tus manos, victoria. Recibe un milagro, victoria. Tengo victoria en tu poder. Declaramos victoria. Levanta tus manos, victoria. Recibe un milagro, victoria. Tengo victoria en tu poder. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, el poder de tu Espíritu a este lugar. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, el poder de tu Espíritu a este lugar. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, el poder de tu Espíritu a este lugar. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, el poder de tu Espíritu a este lugar. Fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está aquí, me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador. Ven, 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 ven Señor, ven, 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 ven Señor, esperándote está tu novia.
Ven, 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 ven Señor, ven, 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 ven Señor, esperándote está tu novia. Su amor, y en sus brazos mi vida cambió. Y es en donde quiero estar. Llévame al lugar, Dios, al lugar secreto para estar ahí. Que me hagas como tú, vuélveme en ti, vuélveme en ti, vuélveme en ti, mi Dios. Ay, un Dios me ama. Me arropa en su amor. Y en sus brazos mi vida cambió. Y es en donde quiero estar. Llévame al lugar, Dios, al lugar secreto para estar ahí. O que me hagas como tú, vuélveme en ti, vuélveme en ti, vuélveme en ti, mi Dios. Llévame al lugar, Dios, al lugar secreto para estar ahí. Que me hagas como tú, vuélveme en ti, vuélveme en ti, vuélveme en ti, mi Dios. Creo en ti, Jesús, no caerás en mí. Creo en ti, Jesús, no caerás en mí, en mí, en mí. Recibe toda
recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo. Haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo. Haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo. Vi una pequeña nube del tamaño de mi mano, y esa es la señal, de que tu lluvia va a caer. Yo vi una pequeña nube del tamaño de mi mano, y esa es la señal, de que tu lluvia va a caer. Haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo. Haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo. Oh, haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo. En ti, Jesús, que harás en mí. Creo en ti, Jesús.
Pues vamos a seguir alabando y glorificando al Señor. Vamos a pasar a la siguiente parte del culto. Vamos a traer ofrenda y vamos a orar por la ofrenda. Pues vamos a orar por la ofrenda que hemos traído. Señor Jesucristo, nos presentamos delante de ti, Señor, en este hermoso domingo, en este nuevo día de vida que nos estás dando, Señor Jesucristo. Te agradecemos, Señor, porque nos permites traer un poco de lo mucho que nos das todos los días, un poco de lo mucho de la economía que nos das. Gracias porque nunca nos falta techo, porque nunca nos falta el sustento diario, porque tenemos que lo necesario día a día, Señor, es lo que nos das. Por eso estamos agradecidos por la salud y por todo lo que haces, por tus misericordias, porque estás atento a todas nuestras necesidades, no nos dejas y no te apartas de nosotros, porque hemos creído a tus palabras, Señor, lo que está escrito, y hay bendiciones, Señor, sobrenaturales cuando tú obedeces, cuando nosotros obedecemos tu palabra y obedecemos a tu voz, Señor Jesucristo. Gracias. Bendecimos estas ofrendas y te pedimos que tú puedas multiplicarlas, Señor, para que tu obra se lleve a cabo. Tú sabes, Señor, que nosotros no cobramos ningún salario, Señor, ni nunca cobraremos ningún salario, sino que todo lo que se ofrenda y se diezma, Señor, es para tu gloria y para tu honra, conforme a lo que está escrito en tus sagradas escrituras. Primeramente, para ayudar al huérfano y a la viuda y al necesitado dentro de la congregación, y después a la gente que está afuera, Señor. Para eso utilizamos tus ofrendas que nos permites traer hasta este día. Bendícelas, Señor, multiplica estas ofrendas. Gracias porque estás con nosotros, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Agradecemos al Señor. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor Jesucristo? Gracias, Señor. Te damos este aplauso y te agradecemos por este nuevo día que tenemos de vida. Vamos a entrar a la parte más importante, como siempre lo venimos diciendo. Agradecemos al Señor porque nos da este mensaje, y como les decía al inicio, este mensaje que nos ha dado el Señor es como ninguno. ¿Por qué? Porque es como se lo dio, lo mismo que le dio a los apóstoles y a los santos profetas, es el mismo mensaje que traemos nosotros, y es el mensaje de la salvación. No el mensaje para hacernos ricos, no un mensaje para recibir algún beneficio de la gente, de la congregación, sino que el mensaje que traemos es la obediencia y la santidad a Dios. Ese es el mensaje que el Señor nos ha dado, como se los dio a los santos apóstoles y a los santos profetas, conforme a lo que está escrito. Vamos a dar testimonio como todos los domingos lo hacemos, y vamos a hablar y decir y ese texto que está en Marcos en el capítulo 16. La palabra de Dios dice así: se acercaron con el Señor Jesucristo y le preguntaron, ¿cuál es el primero y el más importante de todos los mandamientos? Y el Señor Jesucristo les contestó a las personas que lo estaban interrogando y les dijo: oye, Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor con toda vuestra mente y con todo vuestro corazón. Ese es el primero y el más importante de todos los mandamientos. Le damos gracias al Señor porque nosotros, como dice las Escrituras, creemos que hay un solo Dios, porque Él es uno. Dice también en el libro de Isaías que Él es quien lo aconseja, y al lado de Él no hay Dios, no fue formado ningún Dios. Y eso que predicaban los santos apóstoles y profetas es lo mismo que seguimos predicando hasta este día nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Vamos a entrar en el tema que el Señor trajo en este día. El Señor nos dio un tema, pues, que se está viviendo, vamos a decir, en estas fechas. El Señor, como les he dicho desde antes, nos ha levantado. ¿Para qué nos ha levantado? Nos ha levantado para predicar la verdad. Y vamos a ir a leer el libro de Eclesiástico antes de iniciar con el tema.
Y vamos a ir al capítulo 39 del libro del Eclesiástico. El capítulo número 39 del libro de Eclesiástico. Dice así, para que se fijen lo que el Señor ha hecho con nosotros por su misericordia, y no es para levantarnos el cuello como siempre les digo, pero cada vez que escudriño las Escrituras me doy cuenta de la bendición y del don que nos ha dado Dios para traer esta palabra de verdad. Fíjense lo que dice y lo que ha hecho el Señor con nosotros. Dice así el capítulo 39 del libro de Eclesiástico y el verso número 6. Dice, vamos a empezar desde el número 5 y dice así. 39 de Eclesiástico, verso número 5. Eclesiástico 39, 5. Dice así. Vamos a leer la mitad del 4. Fíjense lo que dice. Probando el bien y el mal de los hombres. Nos mandó el Señor a probar el bien y el mal de los que dicen que son cristianos. Se propone madrugar por el Señor. Eso es lo que estamos haciendo para el Señor. Se propone madrugar por el Señor, su Creador, y ora delante del Altísimo. Abre la boca para suplicar pidiendo perdón de sus pecados. Eso es lo que hemos hecho hasta este día, dice la Escritura. Así es lo que dice la Escritura, así hemos hecho. Y dice así, si el Señor lo quiere, Él se llenará de espíritu de inteligencia. Dios le hará derramar sabias palabras. Eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Y Él confesará al Señor en su oración. Dios guiará sus consejos prudentes y Él meditará sus misterios. Dios le comunicará su doctrina y enseñanza, y Él se gloriará de la ley del Altísimo. Muchos alabarán su inteligencia que no caerá en el olvido. Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros hasta este día. Dios nos comunica su doctrina y nos enseña. Como dice aquí en el libro de Eclesiastes, en el capítulo número 8, Eclesiástico 8 dice que Dios le comunicará su doctrina. En el 7 dice, y Él meditará sus misterios. Todo esto es por misterio y Dios te enseña. A un apóstol Dios lo enseña. Y por eso estoy leyendo este versículo. ¿Y por qué leo este versículo? No para pararme el cuello, como mucha gente se hacen llamar ahí apóstoles y pastores. Pero fíjense lo que dice la Escritura más en el capítulo 34 del libro de Eclesiástico. Esto es lo que están haciendo las iglesias. Siempre voy a hacer hincapié en esto, que el Señor nos mandó. ¿A qué nos mandó el Señor? Nos mandó a corregir los caminos de la gente. Fíjense lo que dice la Escritura. ¿Por qué digo? Vamos a ir primero a Isaías, antes de seguir. Vamos a leer el capítulo 57 del libro de Isaías. Y vamos a ver qué es lo que nos mandó a hacer el Señor. ¿Por qué nos reveló o me está revelando estos misterios? Tienen un propósito. ¿Por qué me dio sus misterios? ¿Por qué me dio de su sabiduría? ¿Por qué me ha enseñado el Señor Jesucristo lo que tengo que predicar? ¿Y por qué? Es el propósito. Y es el capítulo 57 del libro de Isaías. Vamos a leer, antes de entrar en el tema, para que vean lo que el Señor hace cuando levanta un predicador, a un apóstol, cuando levanta a una persona que viene de parte de Él y que le enseña, como dice el libro de Eclesiástico. Capítulo 57, verso número 14 del libro de Isaías. Capítulo 57, verso número 14. Han de pensar muchas de las personas y los hermanos que estamos aquí congregándonos, ¿por qué siempre habla de las iglesias? No hables de las iglesias. No, el Señor me dice que tengo que predicar. Yo no predico lo que yo quiero, yo predico lo que Él me ha enseñado y me manda a predicar. Fíjense lo que dice Isaías 57, 14. Ya leímos en Eclesiástico que Él me ha enseñado
Así como dice Eclesiástico, así me ha enseñado sus misterios, me ha enseñado su sabiduría, porque me he humillado delante de Él. No para sacar beneficio de los hermanos, sino para hacer su voluntad. Y fíjense cuál es el propósito por el que me mandó Dios. Capítulo 57, verso 14 del libro de Isaías. Dice así: y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. ¿Qué significan estas palabras? Dirá, allanad, la palabra allanad significa limpia, endereza, corrige. A eso nos ha llamado el Señor Jesucristo, a corregir el camino, barre el camino, quita los tropiezos del camino de mi pueblo. Los tropiezos que están viviendo las iglesias, y más en estas fechas. Ahorita yo recuerdo que año tras año están hablando supuestamente de Semana Santa. Esa doctrina es del diablo, es diabólica, viene de la Iglesia Católica. Pero los supuestos cristianos la adoptaron. Y es tan triste ver las mentiras que me predicaban en la iglesia y predican las iglesias en este tiempo los supuestos cristianos. Ya se unieron todos con los católicos y se ponen a celebrar, ¿cómo se llama el viernes? Viernes de crucifixión le llaman ellos, sábado de gloria y el domingo de resurrección. Sí, el domingo es cuando resucitó el Señor Jesucristo, dice la Escritura. No se sabe qué domingo, pero dice que fue el primer día de la semana. Y el séptimo día para los judíos era el día de reposo, el que lo guardaban, que por tradición es el sábado. Entonces el primer día de la semana era el domingo. Pero vamos a ver, todavía antes de entrar en tema. El Señor nos está mandando a enderezar el camino de las mentiras que les están diciendo en las iglesias. Debo de quitar los tropiezos, me manda a mí. A mí me han levantado para decirle a la iglesia de Cristo, a los que van a ser salvos y que van a entrar a la Nueva Jerusalén, a los que han recibido el Espíritu Santo, me mandó para que quiten los tropiezos de ellos. Pero ¿cómo voy a quitar el tropiezo de ellos si primero Dios no quita los tropiezos de mi vida? Primero, para que una persona, Dios le pueda hacer que le quite el tropiezo a los demás, Dios endereza tu camino. Y así es como ha trabajado el Señor. Primero quitó el tropiezo de mí para poderles enseñar a los demás. Y esto es lo que dice las Sagradas Escrituras, que debo de quitar el tropiezo del camino de su pueblo. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? El Señor me manda a que les desmienta la mentira de la Semana Santa. Para Dios todos los días son santos. Dice la Escritura que Él trabajó desde el primero hasta el séptimo. Y si Él es santo y en el primer día de la creación Él trabajó, y en el segundo trabajó, en el tercero trabajó, en el cuarto trabajó, en el quinto día trabajó, en el sexto cuando creó al hombre y a Eva, y en el séptimo fue cuando descansó. Él trabajó, Él es santo, todos los días son santos. No solo la Semana Santa es un negocio para los católicos y para los comercios, como esa iglesia. Entonces los supuestos cristianos ya se hicieron a la manera de ellos. Otra mentira que dicen. Vamos a ir a ver lo que dice las Sagradas Escrituras. ¿Por qué no toma asiento, hermana? Vamos a ver lo que dice las Sagradas Escrituras. Vamos a ir primero a leer el libro de Mateo. Mateo. Capítulo 16. ¿Cuál es la mentira que están predicando en este tiempo? Vamos a ir al capítulo 16 y en el verso 21. 16, 21.
capítulo de Mateo, verso 16. Capítulo 16, perdón, verso 21. Dice así las Sagradas Escrituras. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué es lo que les empezó? ¿Qué anunciaban? ¿Qué anunciaba el Señor Jesucristo? Que Él iba a ser muerto. Fíjense lo que dice la Escritura. Para que en la parábola hay una parábola que el Señor explicó, que decía que si no muere la fruta, la semilla, si no muere, no puede dar más fruto. Entonces estaba dándoles a entender en esa parábola que necesitaba el ser humano, el hombre, el Hijo de Dios, morir para dar fruto, para que muchos vinieran a conocer la verdad del Evangelio, de la buena nueva, de la nueva noticia, de que iban a poder ser salvos gratis, por su misericordia y por lo que hizo Él en la cruz. Entonces, eso es lo que enseñaba el Señor Jesucristo. Pero ahora dicen, es lo que dicen, en la Semana Santa, muchas iglesias, más en Estados Unidos, muchas iglesias dicen que Él murió y resucitó en la Pascua. La Escritura jamás dice esto. Estamos leyendo lo que dice la Escritura. Entonces, están diciendo que fue en la Pascua, y la Pascua de los judíos era diferente a la Pascua que el mundo hace. La Pascua que en Estados Unidos se practica, me tocó a mí de niño practicarla. Me acuerdo que yo era un niño y me llevaban al parque y agarraban unos huevecillos. Mi tía, me acuerdo que nos compró unos conejos gigantes de chocolate y nos llevaba cuando éramos niños, como de 5 o 7 años, mis hermanos y mi hermana y yo y mis primas, y nos llevaba al parque y escondían huevos. Y al momento que escondían los huevos, ya tenían que cada quien ir a encontrar los huevos. Y en el huevo había como un premio. Entonces, ellos dicen que la Pascua es esto. Las iglesias van cristianas ayer y hoy, llevan a los niños al parque en Estados Unidos, le ponen los huevos para que los busquen y que los encuentren. ¿En qué parte de la Biblia qué tiene que ver eso con la Pascua o la resurrección del Señor Jesucristo? No tiene nada que ver. Tampoco lo llama aquí la Semana Santa. No hemos leído hasta ahorita un versículo que diga que era la Semana Santa. Dice, es necesario que padezca por parte de los líderes, de los escribas, de los fariseos y del concilio del gobierno, para que lo crucificaran como estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. La Escritura dice esto. Entonces, la iglesia llevan en Estados Unidos a los niños y los ponen a sacar huevos. Incluso en Halloween también hacen fiestas las iglesias católicas y cristianas. Lo mismo practican que el mundo, lo mismo hacen acá con el tiempo de la Pascua, según ellos. ¿Y qué es lo que está haciendo? Ellos dicen, los católicos dicen que es la Semana Santa. Incluso mi esposa ahorita me enseñó un video ahí que en la iglesia donde nos congregábamos llegaron tempranito, porque es cuando la resurrección del Señor, y les enseñan esto. Lo mismo que predica el católico, lo mismo lo predican donde nos congregábamos, y las iglesias cristianas, la supuesta Semana Santa. Pero bueno, el Señor dice que aquí en las Sagradas Escrituras que iba a padecer, que iba a morir, ser muerto y resucitar al tercer día. Iba a resucitar al tercer día. Vamos a ver. Para empezar, dicen que es el viernes, el sábado y el domingo. Vamos a ir a Génesis 1:1 primero. Y vamos a ver qué es un día. Porque la gente no sabe ni contar lo que es un día. Génesis capítulo 1. Verso 5.
capítulo 1 del libro de Génesis y en el verso número 5. No saben contar los hermanos. Esta mentira que viene de las escuelas de teología católicas hacen tan torpe y nos entorpece la mente al punto de que no sabemos y nos creemos lo que el predicador se para ahí y nos dice. Pero la escritura te da luz de todo lo que es las sagradas escrituras, cómo son las cosas. Fíjense lo que es un día. Vamos a ver primero qué es un día. ¿De qué se conforma un día? A ver, ¿cuántas horas tiene un día? Okay, estamos 24 horas en nuestro tiempo moderno, es un día. Y vamos a ver, vamos a leer el capítulo 1, verso 5. Vamos a ver de qué está conformado un día. Fíjense lo que dice la escritura. Capítulo 1, verso número 5. Capítulo 1, verso número 5. Dice así. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, ¿qué fue? Y la tarde y la mañana un día. ¿Cuál es la mañana? ¿A qué horas termina la mañana? ¿A qué horas empieza la mañana? La mañana empieza 12:01 de la madrugada hasta las 11:59 de la mañana. Esa es la mañana. ¿Y cuál es la tarde? De las 12:01 del mediodía hasta las 11:59 de la noche. Eso 24 horas conforman un día. Entonces, dice la escritura que iba a estar, leímos ahorita en el libro de Mateo, que iba a estar el Señor muerto y resucitar al tercer día. Si tú cuentas 24 más 24 más 24, ok, dice la escritura, ahorita vamos a ver otra mentira que dicen, ahorita vamos a leer el texto. Entonces son 72 horas, son 3 días. Fíjense lo que dice la escritura. La mentira que dicen es de que murió Jesucristo a las 3 de la tarde. A las tercera hora era como las 6 de la tarde. La hora sexta, a la hora novena, perdón. La hora sexta y la hora novena. Que la hora sexta era las 3 de la tarde. Fíjense la mentira. ¿Cómo tú vas a decir que las horas sexta son las 3 de la tarde? ¿Y cómo vas a decir tú que la hora novena son las 6 de la tarde? ¿De dónde sacan esos números? Si a mí me dice alguien, es la hora tercera, pues puede ser que será la tercera de la mañana, las 3 de la mañana, o puede ser la hora tercera de la tarde, o de la mañana, 3 de la tarde o 3 de la mañana, ¿verdad? No hay otra, ¿verdad? Si dicen que es la hora novena, va a ser las 9 de la mañana o las 9 de la noche. Pero la Biblia te explica los tiempos y todo a la hora que sucedió. No dice el día, pero te explica más o menos los tiempos. Vamos a irnos ahí mismo en Mateo. Y vamos a ir al capítulo 12. Verso. Fíjense las mentiras que dicen. Fíjense, vamos a leer primero en el 36, capítulo 12 de Mateo y en el verso 36. Para todos la gente que predica estas mentiras, escuchen lo que dice las Sagradas Escrituras. No sean ignorantes, dejen de creer en la teología y en las escuelas bíblicas supuestas. Fíjense lo que dice la Escritura. Capítulo 12, verso 36, dice así: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por decir estas mentiras, esta gente va a ser condenada en el día del juicio, aunque tengan el Espíritu Santo y hablen nuevas lenguas, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado.
Recuerdo que un hermano me decía en un video, de los primeros veces que empecé a predicar y que empecé a subir los videos aquí por el Facebook, y me decía: hermano, por tus palabras serás justificado y por tus palabras será condenado. Cuida lo que habla, porque yo no hablo lo de la teología, yo no estudié ningún sistema teológico de ninguna iglesia. Él cree que lo que hablo está incorrecto, pero yo te estoy confirmando con la escritura. Lo que estoy hablando es puro misterio y revelación del Espíritu de Dios. Escucha, porque lo corroboras cuando lo lees. No hay otra manera más que leer lo que está ahí para saber si es verdad lo que el predicador está hablando y si le está retorciendo a la palabra, porque por el fruto conoces a la gente. Escuchen lo que dice la escritura. Vamos a ir más adelante. Y Dios les dice: generación de víboras, son hijos de Satanás. Todos estos predicadores que retuercen y creen que la Semana Santa, no saben ni contar los días. 72 horas contamos. Ahorita vamos a verificar con la escritura que esto no es así. Porque si fueran del viernes al lunes son 72 horas. Del viernes al domingo no son 72 horas. No saben contar. Y me puse a contar hora por hora para ver si era verdad esto que estoy viendo. Fíjense lo que dice la escritura. Vamos a leer capítulo 12 de ahí mismo de Mateo, verso 39 y 40. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Gloria a Dios. Fíjense lo que dice la escritura. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Pero como hemos visto, ¿cómo va a estar un cuerpo? Fíjense, un estudio que vi ahí en el internet hace muchos años. Si tú buscas ahí en un video en Facebook, ahí le llaman los gritos del infierno según ellos, ¿no? En un video que sale ahí, pero en 1960, de los 60, no recuerdo exactamente el año, Rusia cavó el pozo más profundo que existe, que han cavado. Y aparte de cavar lo más profundo, no sé cuántos kilómetros cavaron para abajo, ya no pudieron más tantos kilómetros porque la punta del metal con el que la máquina estaba excavando se empezó a deshacer por lo caliente del centro de la tierra, porque hay calor en el centro de la tierra. Todas las pruebas científicas, que en realidad son verdad, verídicas, que lo hacen los hombres, se comprueban con las sagradas escrituras. Ya lo habló el Señor, Él es la sabiduría. Y esta gente cavó en Rusia, los rusos, y pusieron una grabadora y decía ahí que escuchaban según gritos de gente y no sé qué más. Pero lo que sí sabemos es que entre más profundo vas en la tierra, es más caliente. Y ya no pudieron cavar más. Y fíjense lo que dijo el Señor. Entonces, si la punta de un metal no pudo entrar más profundo, un hombre no puede entrar allá, porque te derrites, te deshaces, te mueres, te quema. Es como cuando un volcán erupta, así de caliente estaba, a esa temperatura estaba cuando estaban excavando ahí en una parte de Rusia. Entonces, el Señor dijo aquí, vamos a leer otra vez: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Quién iba a estar en el centro de la tierra? ¿Quién iba a estar en el centro de la tierra? El Espíritu de Dios, porque el Hijo del Hombre es carne y sangre. Un hombre no puede entrar al centro de la tierra, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que dijo: 3 noches y 3 días. Vamos a ir a ver qué es lo que, fíjense lo que dice el Señor aquí. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez. Vamos a ir a ver a Jonás, cómo estuvo en el vientre del gran pez. Vamos a ir al libro de Jonás. Vamos a ir al capítulo 1 y al verso número 17 del libro de Jonás. ¿Por qué quiero ver todo esto? Quiero corroborar con la escritura que en realidad el Señor estuvo 3 días y 3 noches. Fue cuando lo que murió y después resucitó al tercer día. Fíjense lo que dice la escritura. Vamos a ir a ver a Jonás. Después de Esdras. Por ahí.
Después de Ezequiel. Esdras. Capítulo 1 de Jonás y en el verso número 17. Jonás capítulo 1 y el verso 17 dice así. Cuando lo tengan dicen amén. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Entonces el Señor está diciendo que como él, Jonás, estuvo en el vientre del pez, del gran pez, así va a estar él en el centro de la tierra. ¿Pero por qué iba a estar en el centro de la tierra? Vamos a ir a ver primero. Vamos a ir a los evangelios. Vamos a ir a los evangelios. Vamos a ir a Lucas. Vimos que 3 días el Señor iba a estar en el centro. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así va a estar el Señor en el centro, pero de la tierra. Vamos a ir a ver al libro de Lucas. Vamos a ir al libro de Lucas primero y vamos a ver a qué horas, porque estamos hablando de la hora para saber cuál es el tiempo que estuvo el Señor ahí. Vamos a leer el capítulo 44 del libro, capítulo 23, verso 44 del libro de Lucas. Capítulo 23, verso 44 del libro de Lucas. Vamos a ver la hora que era, para empezar a contar si en realidad lo que dicen los católicos es verdad y las iglesias, que sí resucitó el domingo porque es el primer día de la semana, pero ¿qué día lo crucificaron? Y no fue viernes de crucifixión, dice, ¿eh? Es la mentira. Fíjense lo que dice ahí. Dice ahí, capítulo 23 de Lucas, verso 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra. ¿Hora sexta? ¿Qué entienden por hora sexta? Hasta la hora novena, de las 6 a las 9. A las 9 de la noche, revisé, me metí al internet, a las 7 oscurece como aquí en Jerusalén, como a las 7 pasadas en este tiempo. Estoy hablando de este tiempo de ahorita, me metí a ver ahí y decía, amanecer en Jerusalén a las 6:20 y tantos, 24 creo que decía, se ponía la puesta del sol a las 7:20 y tantos. Entonces, si eran, como dice la gente, la mentira, si era la hora sexta, pero ellos decían que era las 3 de la tarde, y decía que era la novena, era las 6 de la tarde. Eso es lo que predican en las iglesias. Fíjense, yo creo lo que dice la Biblia. Si era la hora sexta, es porque era la hora 6. Y a la hora 9, por lógica, la hora novena es las 9 de la noche, ya no hay sol. Allá en Jerusalén no estaba el sol puesto.
No ocupaba, porque si tú sigues leyendo, sigue adelante. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Se fijan? ¿Cómo es posible que a las 9 de la noche no ocupa oscurecer? Por lógica, no está el sol. ¿Cómo se va a oscurecer el sol a las 9 de la noche? Por lógica, era de día. Si dice que era la hora novena, pues era las 9 de la mañana. Porque dice que 3 días tardó en resucitar el Señor. Si eran 3 días, era en la mañana del domingo, a la hora que amaneció. Fíjense, 7 y algo vi que decía en Jerusalén que amaneció. Estoy hablando de ahorita, de este tiempo, no es en el invierno. No sabemos si es en este tiempo cuando resucitó el Señor, porque la Biblia no dice. Entonces, y probablemente no fue en este tiempo. Pero fíjense cómo es como aquí, no es como en otros lados, porque si tú te vas a Alaska, en Alaska 6 meses sale el sol, es de día 24 horas y 6 meses es de noche. Es diferente, pero allá en Jerusalén sí es como con nosotros. En la mañana está el sol y en el día a las 6 de la mañana, 5 y algo 6, y se pone el sol como a las 7 o 6 en el verano, ¿no? En el invierno es un poquito antes. Entonces, todo eso, fíjense qué tan ignorante lo que están predicando. Entonces, aquí dice que era la hora sexta, eran como las 6 de la mañana, probablemente. Y la hora novena era cuando murió el Señor. A las 9 de la mañana probablemente es. No dice que era de noche. Se oscureció el sol. Para que haya habido sol, tenía que ser el sol estar en su plenitud. Era en la mañana. Por lógica. Porque acá le cambia. ¿De dónde sacan eso? En su teología. Dicen, la hora sexta eran las 3 de la tarde y la hora novena. Y es lo que predican y lo que enseñan en las películas. Si usted ve unas películas, se hacen cristianos todo el mundo ahorita, empiezan a pasar películas y películas. La mayoría de las películas que pasan ahí son bien satánicas. Y según hablan de Cristo. Entonces, fíjense lo que dice la Escritura. Entonces, seguimos viendo que 3 días iba a estar en el centro de la tierra el Espíritu de Dios. ¿Para qué fue el Espíritu de Dios ahí? ¿Para qué fue al centro de la tierra? Ya vimos. Vamos a leer otro versículo. Vamos a irnos al libro de Pedro, la primera carta de Pedro. ¿Para qué bajó el Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Dios eterno? ¿Para qué bajó al centro de la tierra? Fíjense, gloria a Dios. Esto es lo más grande que el Señor ha hecho, la muerte y el poder de la resurrección. Vamos a ir al libro de Pedro, la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo número 1.
Es el capítulo 1, Pedro. Lo estoy buscando, ¿eh? Aquí está. Es el capítulo 3 del libro de primera carta de Pedro, verso 19. Capítulo 18, vamos a empezar a leerle ahí. Capítulo 8 de la primera carta de Pedro, 18. Capítulo 3, verso 18. Perdón. Capítulo 3, verso 18 de la primera carta de Pedro dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne. ¿Cómo? ¿Cómo murió? Pero decía el Señor que iba a estar en el centro de la tierra por 3 días y por 3 noches. ¿A qué fue al centro de la tierra? ¿Quién fue? Era el Espíritu de Dios, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué hizo? Predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Ahí está la respuesta. ¿Para qué fue el Señor? Porque el Señor predicó desde el principio a sus discípulos que Él iba a morir, iba a resucitar. Pero Pedro tiene la revelación del Espíritu de Dios y le dice a qué fue el Señor al centro de la tierra. Y el Señor les dijo, como Jonás estuvo en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre baje y esté en el centro de la tierra. Pero todo lo que hace Dios lo hace con un propósito. Bajó a predicarle las almas. Entonces, Dios murió Dios. Dios no muere. El hombre murió. Porque si tú lees poquito atrasito, ahí mismo donde estamos leyendo en los evangelios, ahí te va a decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Lama sabachthani. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué significa eso? Significa que el Espíritu de Dios ya desde ahí se salió y se fue a predicar a los espíritus encarcelados al centro de la tierra. Y el hombre entregó
su espíritu a Dios y expiró, dice la Biblia. Fíjense, estos detalles solo una persona que tiene la revelación de Dios los puede entender. Porque los predicadores dicen, no, estuvo 3 días. Ya vimos que un día, ellos dicen que el viernes, el sábado y el domingo. Esa es la tradición de los católicos y del mundo entero, ¿verdad? Entonces vamos a ver algo. Vamos a ver. Esos son los 3 días que estuvo el Señor ahí. Vamos a ver cuándo resucitó el Señor Jesucristo. Vamos a ir a Mateo. Vamos a leer en Mateo esto que estábamos hablando ahorita. Porque dice la Escritura que el Señor, capítulo 27 de Mateo. Vamos a ir a ver ahí. Capítulo 27 del libro de Mateo, verso 46. Fíjense lo que dice la Escritura. Dice capítulo 27, verso 46 del libro de Mateo. Dice así. Cuando lo tengan me dicen amén, Dice así la Escritura, capítulo 27, verso 46. Cerca de la hora novena, lo que decíamos de las 9, novena es 9. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndola en su caña le dio de beber. Pero otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Primero el espíritu de Dios se le salió. Ahí dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo lo iba a desamparar? La manera que le iba a desamparar es que se salió el Espíritu de Dios. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Imagínate, si tú recibiste el Espíritu Santo y el Espíritu lo entristeces y se va de ti. No fue con el Señor Jesucristo, con Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. No fue así. Él nomás cumplió lo que tenía que cumplir en su vida. No por pecado se salió Dios de él, sino porque cumplió. ¿Y por qué? Porque Dios no puede morir. No iba a estar el espíritu muerto, el cuerpo ahí, el Espíritu de Dios ahí adentro de ese cuerpo muerto. ¿Sí entienden? Tenía que agarrar y salirse y cumplir las sagradas escrituras como les enseñó. Y les dijo a los discípulos, voy a ir al centro de la tierra. Y como vimos Pedro, la revelación nos dice, no se escapa a Dios, no se le escapa nada. Fue y les predicó a las almas encarceladas. Estaban encarceladas las almas esas para liberarlas, para que entendieran el mensaje. Y la salvación no solo era para los de Cristo, ni los de su tiempo, ni para nosotros, sino también fue para todas las generaciones. Ahí te está explicando las sagradas escrituras. Y vamos a seguir leyendo en el capítulo número 28. Vamos a ver cuándo fue cuando resucitó el Señor Jesucristo. Y vamos a contar ahorita porque dicen que murió el viernes, el sábado de gloria le llaman y el domingo de resurrección. Vamos a ver que es mentira todo eso. Porque no saben ni contar las horas. Y todos sí, amén, 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 amén. Ahí en las iglesias dicen eso. Fíjense lo que dice. Capítulo 28, verso número 1 del libro de Mateo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. ¿Cuándo? Al amanecer. ¿A qué horas amanece? 5, 6 de la mañana. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo
de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decirle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid nosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Esto dicho se ha divulgado entre los judíos hasta este día de hoy. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Significa que los judíos no creen, la mayoría. Son pocos los que creyeron. Los gentiles han creído más que los judíos. Porque el dicho entre ellos es de que ese era un mentiroso, ¿cómo va a resucitar? Le pagaron a los alguaciles, a los que estaban ahí, los guardias, para que dijeran mentira de lo que ellos vieron la resurrección también. No solo se aparecieron las mujeres, ¿verdad? Ellos vieron todo y cayeron de rodillas ahí como muertos. Entonces, estamos viendo, leímos todo el capítulo, pero fíjense lo que dice. Pasado el día de reposo. ¿Cuándo es el día de reposo? Sábado. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, el domingo. Entonces, si el domingo el Señor resucitó al primer día, es el domingo del calendario de nosotros y de los judíos también, porque el Señor dice que el séptimo día reposó. Entonces en el séptimo día los judíos empezaron a usar reposo también, como dice en el libro de Deuteronomio y en el libro de Levítico. Entonces, fíjense lo que dice la escritura. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María. Entonces, si vamos a contar ahorita, vamos a hacer las cuentas. Vamos a hacer las cuentas aquí. Vamos a contar, Vamos a suponer que lo que dicen la teología es verdad. Vamos a ver si él murió a la hora novena, son las 9 de la mañana, ¿verdad? Porque en la noche no hay sol y el sol cubrió hubo un eclipse y un gran terremoto, dice la escritura. Entonces vamos a ver, cuenta de las 9 de la mañana a las 9 de la mañana del sábado. Si se supone que fue el viernes, a ver, 9 de la mañana del viernes a las 9 de la mañana del sábado, ¿cuántas horas son? Va un día. De las 9 de la mañana a las 9 de la mañana del domingo, ¿cuántas horas son? ¿Y cuántas van? ¿Cuántas horas son? ¿Cuántos 48 horas? Pero el Señor dijo que iba a resucitar en el segundo día. Entonces resucitó el lunes. Pero dice que el primer día de la semana resucitó, que era el domingo. Entonces, ¿qué día que fue crucificado? Así es. Son 24 más 24 más 24, son 72 horas. El día jueves, no sabemos de qué año, ni de qué mes, ni de qué, pero sabemos que un jueves, porque el primer día de la semana es el domingo, fue crucificado el Señor. No un viernes, como dice la teología.
sencillo de entender como eso. Entonces, ¿cuándo fue? Jueves para viernes, viernes para sábado y sábado para domingo es el tercer día que el Señor predicó que iba a morir o iba a estar muerto por esos 3 días el cuerpo hasta que fuera glorificado. No puedo creer que no vean esto. Es algo bien sencillo de entender. Pero esto no viene, como leímos en el libro de Eclesiástico primero, no viene por estudiar la Biblia. No lo ven, porque no son predicadores y porque no tienen la revelación de Dios. Estos misterios se los da Dios, decía, a quien Él quiere. Se los da a quien Él quiere. Por su voluntad se los da a quien quiere. Fíjense lo que dice la Escritura. Vamos a leer en el libro de Lucas. Ya estamos casi para terminar. No vamos a tardar mucho el día de hoy. Vamos a leer Lucas, vamos a leer todo, la crucifixión y vamos a leer la resurrección del Señor. Le damos gloria al Señor, nuestro Dios Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él hizo esta obra tan grande para poder recibir su Espíritu Santo, para poder conocer sus misterios. Él tuvo que padecer todo esto. Y agradecemos al Señor porque nos permite ser partícipes de sus padecimientos también y ser copartícipes también de su gloria, de conocer estos secretos. Vamos a empezar a leer en el libro de Lucas. Libro de Lucas. Capítulo 23, verso número 26. Capítulo 23 del libro de Lucas, verso 26. Entonces, ¿cuándo fue crucificado el Señor? El día jueves. Y resucitó el domingo, en la mañana, ¿eh? A la primera hora. Así es. Vamos a seguir leyendo aquí. Vamos a leer todo. Vamos a ver cómo fueron los hechos. El libro de Lucas, capítulo 23, verso número 26. Dice así. Vamos a ir un poquito atrás, al verso 24. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido y entregado a Jesús a voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y los collados cubridnos. Porque si el árbol verde hace estas cosas en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros 2, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es
el rey de los judíos, decían las letras. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuraba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti y a nosotros, a ti mismo y a nosotros. Respondiendo él, el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Vamos a pasarnos más adelante. Al 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. ¿Quién? ¿Quién el que dio gloria a Dios? Diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvió golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Los discípulos y las hermanas estaban viendo de lejos. Y había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba en el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también. Y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, preparadas especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, conforme el mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallando removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas a todos de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro del sepulcro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Gloria a Dios. Fíjense lo que sucedió. La resurrección del Señor fue al tercer día, como él había dicho. Había sido muerto el día jueves y el primer día de la semana resucitó. Y por eso le damos la gloria y la honra al Señor Jesucristo,
por esta obra tan grande que ha hecho para que nosotros podamos recibir la salvación, para que pudiéramos nosotros recibir su Espíritu Santo y conocer sus misterios y conocer su revelación. Y por eso estamos agradecidos en este día, porque nos muestra y nos sigue mostrando toda la verdad. Nos sigue mostrando las mentiras en las que están metidos nuestros hermanos, aquellos que se hacen llamar hermanos, unos católicos, otros testigos de Jehová, otros apostólicos, otros cristianos de muchas denominaciones. Dicen mentiras tras mentiras, les predican y se creen. Pero la Escritura es muy clara cuando habla que los santos hombres de Dios son los que iban a predicar estas palabras. Sus santos hombres eran los que iban a tener esta revelación, y por eso le estamos agradecidos en esta hora al Señor por esta revelación. Vamos a ir a leer el libro de Pedro otra vez. Vamos a ir al libro de Pedro. Vamos a empezar a leer en el capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Capítulo 1 de la primera carta de Pedro, y en el verso 17. Y dice así las Sagradas Escrituras: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y quien le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Fíjense lo que dice la Escritura. El sacrificio que hizo el Señor nos compró con su sangre. Dice en el 19, nos compró con la sangre preciosa del Hijo de Dios, de Cristo. Eso fue lo que hizo en la cruz, hermanos. Eso fue lo que hizo, y por eso estamos agradecidos hasta este día por el sacrificio tan grande que hizo. Y para todas las iglesias, sálganse de las iglesias, sálganse de la mentira, dejen de recibir estas enseñanzas de mentira, porque con las Escrituras a cualquier persona que quiera venir a debatir cualquier tema de la Biblia, le comprobamos con la Escritura que es mentira lo que les han enseñado en las escuelas teológicas, y el 80-90% de las cosas que enseñan en las iglesias son mentiras. Así como decían que el viernes fue crucificado el Señor, no puede haber sido crucificado una persona el día viernes y resucitado el primer día de la semana. Son 2 días, ya lo comprobamos con las Escrituras, y por eso le damos gracias al Señor. Le damos gracias al Señor por eso. Pero las iglesias
Con este verso vamos a terminar. Fíjense lo que dice el libro de Eclesiástico en el capítulo número 34. Esta es la mentira. En esto se envuelven las iglesias, en estos poderes que no provienen del Espíritu Santo de Dios. Fíjense lo que dice la Escritura, capítulo 34 del libro de Eclesiástico. Dice así: la esperanza del necio es vana y engañosa. Los sueños dan alas a los insensatos. Muchas de las personas de las iglesias, estas doctrinas, estas enseñanzas, es que Dios me enseñó en un sueño, es que yo lo recibí de un sueño. Soñé con el obispo que está muerto y me dio esta enseñanza. Dios se me apareció en el sueño y me dio esta enseñanza. Si el sueño en el sueño no se apega a la Escritura, no viene de Dios, es de Satanás. Caza sombras o persigue vientos. El que se fía de sueños. Las visiones del sueño son como una imagen, como un rostro reflejado en el espejo. ¿Cómo es un rostro reflejado en el espejo? Parece que está ahí, pero no es. Te engaña, ¿verdad? Te engaña, ¿verdad? Es un engaño. ¿Qué podrá limpiar la suciedad? ¿Qué podrá comprobar la mentira? El Señor Jesucristo a través de su palabra. Magia, adivinación y sueños son falsedad. Puras fantasías son las palabras que les enseñan a las iglesias. Lo que estamos viendo de la Semana Santa, como la de la parturienta. La mujer que está teniendo en un parto, le vienen los dolores y está soñando que ya tiene al bebé. Está fantaseando, ya no quiero estos dolores, ya quiero que pase. Pero en su tiempo pasa. Fíjense lo que dice aquí. Si no vienen como aviso del Altísimo, no les hagas caso. ¿Cuántos se extraviaron con sueños y fiándose de ellos fracasaron? En cambio, la ley se ha de cumplir sin falta. La sabiduría es la perfección de una boca sincera. Las bocas, las palabras que están hablando, las mentiras de la Semana Santa, que el Señor fue crucificado un viernes. Puras mentiras nos están diciendo y nos han enseñado. Pero el Señor me dice, predica esto, así es. Predica de esto otro. ¿Y cómo es? Porque si es, ahí está la Escritura, lo comprobamos con la Escritura. Pues le damos gracias al Señor Jesucristo porque trajo este tema. Y le damos gracias porque fue crucificado y Dios llevó su vida hasta la muerte. Y porque el Señor le resucitó y lo glorificó en el tercer día. Nuestro Dios y Salvador. Por eso le agradecemos en esta hora. Vamos a leer el último versículo con el que terminamos todos los domingos. Vamos a ir al libro de los Hechos. Capítulo 2, verso 38 y 39 del libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 2, y el verso número 38 y 39 dicen así. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios, nuestro Dios, llamare. Para todas las personas que no se han bautizado, que están aquí presentes y se quieren bautizar, como manda la Escritura, en el nombre de Jesucristo, o como bautizó el apóstol Pablo, en el nombre del Señor Jesús. Son las únicas dos maneras que se pueden bautizar en agua. Y como el Señor fue bautizado, así tenemos que ser bautizados cada uno para empezar a conocer la salvación de Dios. Para todas las personas que no se han bautizado y que están conectadas ahí, y quieren que vayamos y los bauticemos, si están en alguna parte de aquí de Baja California, o aquí en California, en Estados Unidos, o aquí en México, hacemos provisión para ir a acercarnos con ustedes y bautizarles, como dice la Escritura. Si quieren ustedes ser bautizados de esta manera, dejen algún mensaje ahí en el video. Como dice la Escritura, primero se tienen que arrepentir, después se tienen que bautizar en agua en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone los pecados, y después vas a recibir el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo puedes recibir antes de bautizarte, lo puedes recibir durante el bautismo o saliendo del agua, o que pase un tiempo y tú vas a trabajar, como me sucedió a mí, para
que pueda ser lleno del Espíritu Santo y hablar las nuevas lenguas. El recibir el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo son las nuevas lenguas. Y con esto terminamos y vamos a orar para despedirnos. Señor, nos presentamos delante de ti en esta tarde. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque nos permite, Señor, traer esta palabra, porque nos permites tú, Señor, estar conectados con tu Espíritu Santo, porque nos revelas, nos cuidas, nos proteges, nos muestras cuando el enemigo quiere venir a destruir nuestras vidas y la vida de nuestras hijas y de mis hermanos santos. Pero tú tienes toda la sabiduría, tú tienes la respuesta a todas las cosas. Gracias por estas palabras que nos has mostrado, porque nos has revelado el día que fuiste tú crucificado, cómo fuiste crucificado, Señor, cuándo resucitaste. Todo lo dejaste escrito ahí en tus sagradas escrituras. Y por eso, Señor, te damos gracias. Te pedimos, Señor, en esta hora que la gente salga de las mentiras de las iglesias, que salgan y mejor se queden en sus casas, porque les están llenando su mente y su corazón de mentiras, Señor, Satanás, a través de estos falsos pastores y a través de estos falsos predicadores. Sí les predican unas verdades, pero la mayoría de las cosas son mentiras, Señor. Te pido, Señor, en esta hora que tú hagas tu obra en las personas que están escuchando este video y que salgan de la manera satánica de religión que ha puesto Satanás sobre este mundo, de ese poder que tiene atado a la gente Satanás y sus mentes, Señor, ya sean católicos o cualquier iglesia en la que estén congregándose ellos. Si no predican la santidad como está escrito y como lo predicaron los santos apóstoles y profetas, no es tu mensaje, Señor. Si dicen que no es la santidad la manera de seguirte, Señor, es una mentira. Y por eso en esta hora, Señor, te pedimos que tú bendigas, Señor, a esta gente y que los saques de esas congregaciones. Convénceles, Señor, con las palabras que hemos hablado, porque no hablo yo, Señor, sino eres tú hablando a través de mí. Convence a mis hijas que están escuchando estas palabras para que obedezcan tu palabra. Convencen a mi esposa y a mi suegra, Señor, que están aquí presentes, para que entiendan ellas tus palabras. Revélales, Señor, a través de tu Espíritu Santo la verdad. En el nombre de Jesucristo te agradecemos, Padre, estas cosas y estas palabras que nos das, Señor, para predicarte. Gracias por todo lo que haces, Señor. Cuídanos en esta semana, no te apartes de nosotros y nunca nos dejes, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias. Gracias te damos. Amén.